Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al Anochecer, el espacio de enigmas, cultura, hechos curiosos y mucho, mucho más que se transmite en un horario como este en Radio Arequipa Internacional. Asimismo, en Estación Lamas 96.3 en la región San Martín, Imperial 299.5 en el sur de Lima, Edenex.es, la radio del misterio, desde España para todo el mundo a través de la magia de la internet. Y por supuesto, todos los programas son subidos con posterioridad a Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube, que no solamente es mi canal, sino es vuestro espacio, vuestro canal. Y pues ahí no solo están los programas de la etapa actual, Misterios al Anochecer, sino también de la anterior, la que dio comienzo a este largo viaje, denominada Misterios al Atardecer. Y hay también otro contenido de viajes y muchas cosas simpáticas que espero sean de vuestro agrado. Yo soy Fernando Chapi Martínez y vamos a dar inicio al programa de hoy. La verdad que bueno, ya estamos en el mes de mayo, quinto mes del año, increíble. Nos vamos acercando hasta la mitad ya de este 2024 prácticamente. Y yo hace un par de días estaba, también de noche, volando sobre el territorio peruano. No en un viaje astral, sino en un avión, dirigiéndome hacia la Amazonía, donde estoy en este momento. Y era sorprendente el paisaje que se podía observar a través de la ventana, sobre todo cuando estaba recién saliendo de la ciudad de Lima, ¿no? La contaminación lumínica, en general todas las luces, pues eran como que atrapadas por una densa capa de nubes y neblina, que pues es en realidad de baja altura. Los aviones la sobrevuelan. Y cómo podías ver que por encima de eso, que daba la impresión como ser un mar de fuego por los colores, ¿no?, de las luces rebotando contra las nubes estratos, pues por sobre eso el cielo estaba completamente limpio. Prácticamente podías ver al frente tuyo a la fácilmente reconocible constelación de Orión, ¿no?, con su cinturón que pues algunos llaman las Tres Marías. Y bueno, ha tenido distintos nombres en las más variadas culturas. Y asimismo, pues más arriba aún, se veía a lo lejos que habían otras nubes, seguramente ya en el límite de la troposfera y llegando hacia lugares donde se dice que hay una gran calma, que las temperaturas fluctúan y donde, aún más allá en la ionosfera, no hace tanto, y esta para mí es una de las noticias más fascinantes de este 2024 en lo que va. Algunos científicos, 11 científicos hicieron pues un trabajo, un paper, un estudio, asegurando que había una especie de como de formas de previda hechas de plasma que interactuaban y todo ello ahí en la alta atmósfera, en la ionosfera, ¿no? Qué curioso, qué interesante, todas las reflexiones que a uno le llegan, que surgen cuando está en un vuelo aéreo, cuando pasa sobre valles, sobre montañas y ve a lo lejos pequeñas comunidades, solitarias viviendas y se pregunta qué estarán pensando esos seres humanos, qué vidas llevarán, qué pensarán o si acaso ni le prestarán atención a cuando pasa el avión llevando a un grupo de personas con distintos motivos y motivaciones hacia otros rumbos, ¿no? Es muy muy interesante y todo lo que uno puede reflexionar estando en esa hora y media, 2 horas o más de vuelo. Tanto es así que incluso un autor como JJ Benítez, especializado dentro del periodismo, ¿no?, ya
con muchos años en el tema del fenómeno ovni sobre todo, pero también otros enigmas, pues él escribió uno de sus libros a bordo de un avión, el a 33.000 pies, donde pues él menciona, bueno, hace como una ficción, ¿no? Como si fuera un diálogo con ni más ni menos que Dios, donde le va planteando ciertas dudas, haciendo ciertas preguntas y él se las responde, ¿no? Muy al estilo, yo sé de paso, en lo que van ahí intercambiando en este diálogo ficticio, muy relacionado con lo que se plantea en su obra Caballo de Troya. Pero bueno, estos son algunos de esos libros que también, pues lamentablemente a 33.000 pies y otros más no han llegado y no son fáciles de encontrar aquí en Perú. Pero igual hay formas de leerlo a través de la internet o comprarlo virtualmente y es bastante interesante. Por lo menos es un libro muy simpático, muy agradable de leer. Pero bueno, alejémonos por unos momentos del mundo de los libros, que es un mundo muy bonito. Pero no solamente en los libros hay enigmas, sino también en el gran libro de la vida y de los sucesos que en medio de la cotidianidad irrumpen. El libro de JJ Benítez fue fue publicado en 1997. Así que vamos a tomar la máquina del tiempo de la imaginación para trasladarnos algo más de 2 décadas en el pasado desde esa fecha. Y también en la geografía, no solo en el tiempo. Y nos vamos hasta 1974 en California, Estados Unidos, concretamente en la isla Catalina, en la bahía conocida como Toyon. Bueno, en este año de 1974, algo se reportaba, algo aparecía. Como digo, hemos hablado pues de un poquito de los vuelos aéreos, y ese algo aparecía en ocasiones apoyado contra las rocosas paredes de unos cañones que hay en esos lugares, o incluso flotando en los cielos, sin ser avión. ¿De qué estoy hablando? Pues del misterio de la Puerta Verde. Bueno, como digo, en ese año de 1974, residentes y también visitantes de la zona de la bahía de Toyon conversaban, seguramente con temor de que los que no la vieron los tomen por locos, quizá incluso lo decían entre susurros, no abiertamente, pero se sabía que aparecía una puerta, así, tal cual, una puerta verde brillante, que tal como aparecía, desaparecía también. Me recuerda un poco a ciertos elementos de Harry Potter, ¿no? En la sala de los menesteres, no sé por qué vino a mi mente. Lo cierto es que, pues, los excursionistas generalmente que llegaban por ahí a hacer sus trekkings, sus caminatas, en una zona de cañones que está por ahí, por la bahía Toyon, por la isla Catalina, pues informaban, entre asombrados y asustados, que habían visto en medio de esa naturaleza una puerta. ¿Cómo era posible? Que además cambiaba de lugar porque en ocasiones estaba como apoyada o puesta en la pared de alguno de los cañones y otras veces la veían flotando en el aire, como si fuese un objeto volador no identificado, ¿no? A veces esta puerta se les presentaba abierta, aunque no se podía distinguir bien qué había del otro lado, qué había al interior. Y otras veces la puerta estaba cerrada, pero como si invitara a que la abrieran y descubrieran sus misterios. Dentro de las muchas personas, dentro de ese pequeño universo de personas que vieron la puerta, se encontraban Caroline Price y 3 de sus amigas, que justamente en ese 1974 estaban realizando una caminata como cualquier otra, de día, un día seguramente soleado, por esa zona de cañones, y de pronto Caroline relata que
más o menos como a unos 4 pies de altura, o sea, no tan alto, como a 1,20 m más o menos de altura sobre el suelo, y cerca a una colina y a un chaparral se encontraba una puerta, silenciosa, sin ningún movimiento, como digo, flotando. Y le dio la impresión a Caroline como si llevara mucho tiempo ahí, quizá como si fuese un objeto que siempre hubiera estado ahí, pero nunca lo hubiera visto antes. Así que ella empezó a observarlo junto con sus amigas y describió su color como un verde brillante y como de la naturaleza. Lo comparó con la hierba que crece en las colinas cercanas en primavera. En los lados de esta puerta voladora habían paneles o algo así, y era de una forma como rectangular, aunque la parte superior era un tanto redondeada. Bueno, estaban curiosos ante este objeto mágico surgido de la nada, así que ella y sus amigas se acercaron, pero de pronto se dan cuenta que no solo la curiosidad los acercaba, sino que había una fuerza, una energía, algo hipnotizante y extraño, algo anormal que los estaba jalando hacia ese objeto, hacia esa puerta. En su mente apareció el terror, porque sintió como si realmente fueran a ser absorbidos contra su voluntad por esa puerta. Una de sus compañeras se acercó completamente e hizo algo que en realidad, más que valentía, se podría calificar de imprudencia, que es empujar la puerta, abrirla. Y lo que pudieron observar simplemente es que era como si se encontrase ahí un agujero negro, en el sentido de que no se observaba nada, sino que ahí en medio del aire, en medio de ese día soleado y detrás de esa puerta que parecía no tener nada detrás suyo, todo estaba oscuro, muy muy oscuro, negro, más que la noche cerrada, cerradísima que puedan ustedes imaginarse. A Caroline le dio la impresión como si ese espacio vacío, oscuro y silente durase para siempre, como si no tuviera un fin, como si fuese infinito. De pronto, Caroline es como que sale de ese arrobamiento y empezó a recordar lo que había estado pensando momentos antes, ¿no? Que sentía como si esa fuerza estuviera a punto de absorber a ella y a sus amigas hacia adentro y llevárselas no se sabe a dónde. Fue entonces cuando una de sus amigas, seguramente saliendo, como digo, de ese estado, empezó a gritar y todos se fueron corriendo lo más lejos y rápidamente del lugar como pudieran. Posteriormente, cuando voltearon a ver qué había y cuando se realizaron búsquedas en otros días, en otros meses de esa misteriosa puerta, no la encontraron, al menos no en ese lugar. Pero lo que se sabe es que en años posteriores y también antes que ellas, otros aseguraban haberse encontrado con esa especie como de puerta a otra dimensión, ese portal del destino, no sabemos hacia dónde, en áreas cercanas, pero siempre dentro de la isla conocida como Catalina, en California. Esto sí que es algo súper recontra extraño, porque podemos más o menos entender algunos sucesos como por ejemplo que aparezca un objeto en el cielo de una forma la que fuere, ¿no? Y plantearnos si es que se trata ese ovni, ese objeto volador no identificado, pues de una nave que viene de otros mundos, o quizá de una cuestión tecnológica secreta o no muy conocida por el público masivo de tecnología humana, ¿no? O podemos pensar hasta en viajeros de otros tiempos, ya ampliar más el abanico de la imaginación desatada y desbordante. Pero, ¿qué pasa cuando nos encontramos frente a algo tan cotidiano, tan inocente, pero a la vez tan anormal por las circunstancias, como flotando en el aire o en medio del campo y sin parecer tener nada detrás, como una puerta, ¿no? Entonces, esto nos recuerda, más que puertas, como digo, a portales, que es una de las cosas que a tantos les gusta, ¿no?
actualmente y a mí también, que es hablar de portales hacia otras realidades o hacia otros tiempos o dimensiones, ¿no? Bueno, vamos a otro caso que tiene ahora que ver con un animal, quizá, un dinosaurio, un ser prehistórico que parece que sí atravesó un portal, pero desde su tiempo, quizá el periodo Cretácico, el Jurásico, el Triásico, no sabemos, y apareció brevemente, si es que eso fue lo que ocurrió, en el invierno de 1980, de noche, más o menos a las 9 de la noche locales, cerca de Puerto Ordaz, en Venezuela. ¿Cómo es posible este caso? Pues bien, el testigo era un ingeniero de construcción civil que estaba volviendo de su lugar de trabajo, una represa. El nombre del señor era Victoriano Saavedra Evert, y no estaba solo, porque lo acompañaba su esposa. Bueno, estaban regresando en su auto, iban por una carretera que era, vamos a decirlo así, exclusiva, específicamente para quienes trabajaban en esa represa. Todo iba normal, una noche cotidiana de al fin regresar a descansar, cuando los faros de su auto, los faros delanteros del vehículo, iluminaron a un animal. Bueno, ¿qué podía ser esa hora? Un perro abandonado, digamos silvestre, o quizá alguna otra bestia común de los campos, pero no, sino que esta criatura que iba cruzando esa carretera de derecha a izquierda causó que el señor Victoriano y su esposa se asustaran, se sobresaltaran tanto que por poco su vehículo o se descarrila o colisiona y tuvieron que desviarlo, porque además estaban yendo más o menos rápido, a unos 70 kilómetros por hora. ¿Cuál es la descripción que da don Victoriano? Dijo que era como encontrarse con un dinosaurio. La estimación era que tendría este reptil unos 6 metros de largo, con una gran cola terminada en una especie de punta afilada, de un color grisáceo verdoso, su piel definitivamente escamosa, como un reptil, y en la espalda tenía un reborde, como una especie como de cresta dentada, ¿no? Y pues más o menos su altura sería 1,5 metros, o sea, una altura no tan grande, pero sí la dimensión de 6 metros de longitud era lo que seguramente le daba pues como que un aspecto para tener cuidado, algo temible, ¿no? Lo hacía parecer enorme y se le veía como macizo, como que fuerte en apariencia, como si se tratase de un auténtico depredador. Bueno, después de estar observando el señor Victoriano y su esposa y de continuar la ruta por unos 100 metros más, es como que, y esto pasa también en otros casos relacionados al mundo del misterio, ellos dicen, hey, un momento, ¿qué es eso que he visto? O sea, eso no puede estar ahí, no puede haber un ser así de extraño en una carretera que yo transito todos los días. Y es como que sacuden la cabeza, así como en las películas o en las caricaturas cuando pasa algo raro, y de pronto se detienen y se dieron la vuelta, diciendo, un momento, esas son esas cosas que se ven una vez en la vida y no todos las ven, y tuvieron la esperanza de poder ver nuevamente esta criatura con más detenimiento, porque también recordaron que en el auto tenían una cámara de fotos, y ustedes saben que videíto manda y fotito manda, sobre todo en el mundo del misterio. Los relatos, los testimonios son muy valiosos, pero si los acompañas de una buena foto o un buen video, valen por 1000. Así que intentó eso, pero los misterios, amigos, es como que atisban, es como que se aparecen y lo mismo después regresan a su mundo o dimensión, muchas veces para no volver. Y parecen tener cierta fobia cuando perciben que hay cámaras por ahí. Así que justamente cuando volvieron, pues se dan con la sorpresa de que la criatura había desaparecido. Ya no estaba. O quizá era, racionalizando, un animal que pues se había internado
en los bosques que rodeaban el camino. No se sabe realmente, pero el señor Victoriano pensó que lo mejor era no continuar siguiendo o buscando a esa criatura que se veía tan amenazante, posiblemente carnívora, ya que pues tenía a su lado a su esposa, y no estaban solo los dos, sino que también en el vehículo viajaba su pequeña hija de tan solo 5 meses de vida. Algo que agregan es que este ser, en su aparición, no hizo ruidos y parecía además como no percatarse de que el vehículo, de que el auto, de que algo tan ajeno hacia sus tiempos de origen supuestamente, ¿no?, antediluvianos, como quien diría, estaba yendo hacia él, ¿no? Cuando nosotros sabemos cuando un animal, sea doméstico o más aún si es salvaje, pues perciben que se están acercando seres humanos rápidamente, posiblemente amenazando su existencia. Lo que hacen es correr, irse para un lado para otro, pero este ser no se inmutó, como si quizá ni siquiera fuera totalmente físico en nuestro tiempo, como si fuera más bien un holograma o una visión de un tiempo pasado donde esos territorios sí estaban poblados por estas criaturas, dinosaurios, evoluciones de la vida en otras realidades paralelas. No lo sabemos, amigos, pero así de raras son las cosas y los sucesos que les contamos en Misterios al Anochecer, pues amigos. Pero si vamos a hablar de seres enigmáticos, seres de leyenda, o que nos gustaría que solo viviesen en el mundo de la imaginación, no solamente se ha hablado de esto en casos medianamente recientes. Sabemos que las esferas de la aparente fantasía se expanden como auténticos globos sin fin conforme nos vamos más y más hacia atrás rumbo al pasado. Así es que ahora nos vamos al siglo XIX, un 11 de septiembre, en Coney Island, Nueva York, Estados Unidos. ¿Qué hora era? Pues difícil saberlo, pero era de día, eso es lo que importa. Y esta noticia fue recogida no por un diario pequeñito, no por el apunte de alguna persona anónima, ni tampoco una simple tradición oral, sino por el New York Times, que en ese tiempo ya tenía su importancia, ahora por supuesto que la tiene mucho más. ¿Y qué es lo que este diario informó? Pues una historia asombrosa, que un día de la semana pasada, es decir, la semana anterior a ese 11 de septiembre de 1880, ocurrió lo que catalogaron como una aparición maravillosa cerca de Coney Island. A una gran altura, que según las mediciones en el sistema estadounidense era de 1000 pies, en el aire, volando, fue observado un extraño objeto que se dirigía hacia el sur, más o menos, hacia Nueva Jersey. Pero no era un objeto en sí, era o parecía ser una criatura, pero una criatura imposible, algo que haría las delicias de cualquier ilustrador de cómics, de cualquier persona que quisiera escribir un cuento de terror o de algo por el estilo, ¿no? O de ataques que tienen que ver con criaturas pues mutantes. ¿Qué es esto que vieron? Bueno, los testigos lo calificaron como que parecía ser un hombre. Ya desde que dices un hombre volador andamos mal, ¿no? Pero un hombre con alas, como si fueran alas de murciélago, y tenía a modo de piernas, bueno, las piernas terminaban en lo que parecían ser como ancas de rana, es decir, eran como pies palmípedos o algo así, que ahí en la lejanía y en la altura podían parecer incluso como con esa consistencia quizá reptil o de los anfibios, de los batracios, pero se podía ver claramente el rostro del hombre. Era un rostro totalmente humano, pero lo que daba que hacer era que la expresión que mostraba, la que dirigía a los testigos, era como de crueldad, como de maldad químicamente pura, como la de decisión inclusive,
pero la decisión de que si pillaba a alguno de los ahí presentes, ¡ay, Dios mío! Lo que les iba a ser una cosa, pero que ni contarla, ¿no? Este ser o lo que fuera hacía una serie de movimientos un tanto raros, más que el de tratarse como que un ave que volase. Lo calificaron como si fuera una rana o alguno de estos animalitos que estuviera en el agua, ¿no? En el agua, impulsándose, ¿no? Como con saltos o algo así, y en determinado momento pasa por ahí una locomotora, hace sonar su típico silbato, y este ser, como si fuera una respuesta, empieza a agitar rápidamente sus alas. El ser era como de un color muy oscuro, negro profundo, y todos estaban alarmados en el lugar. El New York Times lo que refiere, típico de esos tiempos, es que había que creer en los testigos porque eran entre ellos muchos personas de muy buena reputación. Y lo que se puede pensar cuando uno lo racionaliza es que, bueno, estábamos en esa época en la que el ser humano estaba, todavía no se inventaban los aeroplanos, los aviones, pero habían pues dirigibles, habían globos aerostáticos y también estaban los que intentaban volar de todas las maneras. No podemos descartar que se tratara de alguna especie de, como dicen, ¿no?, del científico loco o algún excéntrico e imaginativo personaje que pudo, ¿no?, al estilo de estos héroes de la antigüedad que se ataban una especie como de alas deltas primitivas o como si fuesen imitaciones de alas de las aves, e intentaban lanzarse de lugares altos, y en algunos casos se dice que quizá lograban hacer vuelos cortos. Quizá este fue un paso más allá o un vuelo más allá y lo logró, y simplemente se trataba de un ser humano, pero que estaba pues por ahí probando su última invención, que por algún motivo nunca la hizo totalmente pública. Podría haber sido eso, porque ¿qué otra explicación medianamente razonable podríamos encontrarle a este ser? Bueno, quizá otros dirían, a lo mejor se trató de un personaje venido de una dimensión imposible, de otra realidad alterna, donde los raros somos nosotros. Lo común es que haya este tipo de entidades. ¿Quién sabe? ¿Qué les parece si nuevamente nos subimos así apuraditos? El tiempo es oro, y nunca mejor dicho, porque vamos a volver a ponernos en los controles, en los mandos de nuestra máquina del tiempo imaginaria. Y así vamos ahora a avanzar. Estábamos en 1880. Vamos a avanzar un siglo, hasta el 6 de abril de 1980. Hora, más o menos las 3 de la tarde locales. ¿Pero locales de dónde? De la prefectura de Chiba, en Japón, en el este asiático. Japón, por supuesto, una de esas pocas naciones que ha logrado una conjunción perfecta, armónica, increíblemente bella, entre una tecnología de avanzada, entre una técnica y un desarrollo del nivel de vida y de muchas cosas envidiable, y no desligarlo de sus tradiciones, no desligarlo de la fascinación, no digamos por lo extraño y lo insólito, sino por ver lo sobrenatural como parte de la vida cotidiana. Se dice que Japón, desde el punto de vista occidental, pues es uno de los países supuestamente más ateos, más descreídos del mundo. Pero esta es una afirmación que tendríamos que ponerla en duda. Tendríamos que sentarla en el banquillo de los acusados y hacer por ahí un juicio de esta afirmación. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, una persona puede denominarse o ser percibida o tomada como atea si dice que no cree que exista en sí un Dios creador, un ser todopoderoso. Pero ¿cómo entendemos que hay muchas de estas personas que sí tienen creencias, llamémosle metafísicas o espirituales? Por ejemplo, creen en los espíritus de la naturaleza, creen en los ángeles y en los demonios, en los espíritus menores o mayores, y si tú estás creyendo en un espíritu menor, por pura lógica, terminas desembocando en que va a existir un gran espíritu.
Bueno, llámalo Dios si deseas, deidad, Dios, divinidad. A eso voy, que la cosa entre ateo o irreligioso, no creyente, como lo quieran llamar, y persona creyente, no es una cosa tan fácil como pudiera parecer. No es un tema de blanco-negro, de sí y no. Pero bueno, ¿qué pasó en Japón? Un caso que nos demuestra que no solamente los seres humanos son a veces, iba a decir van al encuentro, pero en realidad son encontrados por el misterio. Todos hemos escuchado casos de, por ejemplo, cuando uno está en medio de la noche, y a mí me ha pasado hace poquito, estaba hablando con una muy buena amiga por celular, y de pronto empiezan a ladrar todos los perros del vecindario. Y esta amiga lo escucha y me dice, uy, algo va a pasar, alguien va a morir. Y yo le digo, ¿pero por qué dices eso? Bueno, obviamente es porque hay una creencia de que los animales, los perros, los gatos especialmente, pero también ciertas aves, tienen como un don de ver, ¿no? Como que pueden presentir ya sea catástrofes o ya sea la presencia de espíritus, de seres desencarnados, vamos a decir así, o personas que están en peligro o que van a perder la vida o que etcétera, 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 ¿no? Todo esto. Bueno, pero esa no es la única forma en la que los animales se encuentran con el misterio. Bueno, en el caso de los gatos, creo que muchos hemos observado, pensaba que era una cosa muy sui generis, no sé, pero en realidad hay muchos casos cuando dicen, ¿no? De pronto se hace el silencio en la casa y todos los gatos están observando a un mismo punto. Pero en ese punto, para los ojos del ser humano no hay nada, solo la pared, solo el piso o lo que fuera. Claro, nos olvidamos que los gatos y los perros tienen una visión que quizá es superada por la humana en cuanto a que nosotros observamos una mayor policromía, ¿no? Nosotros vemos el mundo en muchos colores y claro, hay aves que ven muchos más colores que nosotros, el ultravioleta, el infrarrojo, lo que sea, pero los perros y los gatos ven por ahí. En el caso de los gatos supuestamente no ven bien el rojo, los perros no sé exactamente, pero han sacrificado el color y sin embargo pueden ver y escuchar en unas frecuencias que el ser humano no puede. Entonces quizá esos gatos no era que estuvieran mirando a la nada porque sí, sino que estaban observando algo que nosotros no podemos, no entra dentro de nuestro rango de visión. Y quizá esa sea la respuesta para muchas cuestiones paranormales. No es algo que surja de la nada, que sea plenamente espiritual, sino que simplemente excede nuestra capacidad, pero hay otros seres que sí lo pueden ver y les llama la atención, obviamente. Ahora sí, volvamos al caso, centrémonos. Como digo, la prefectura de Chiba, en Japón, un 6 de abril de 1980, más o menos a las 3 de la tarde. ¿Quién es el protagonista? Un hombre que en esos momentos tenía unos 41 años de edad, de apellido Takasaka. No dan su nombre, pero su inicial es S Takasaka. Bueno, el señor S en ese momento se encontraba dirigiéndose hacia una tienda mayorista de venta de insumos alimenticios marinos, o sea, pescado, ¿no? Más que dirigiéndose hacia el lugar, estaba como que terminando sus labores, ¿no? Porque él es el encargado. Así que después de eso, ya finalizada la chamba, dijo, pues me voy a relajar un ratito. Así que estaba en su sala y en un determinado momento el señor S le pide a su hija, que en ese momento tenía 15 años, que le quitara el collar a su perrito, ¿no? Un típico perrito de raza Akita que estaba ahí en el jardín, ¿no? Para que pudiera quizá pasear por la casa, ser libre por unos momentos, hacer de las suyas, jugar, ¿no? Así que ya, pues, la hija del señor S cumplió con eso. Pero una vez que le quitaron el collar al perrito, este trató de subir, como ya era su costumbre habitual, al salón donde se encontraba el señor, su dueño. Y cuando de pronto, pues ingresa y trató de correr hacia él, y estando tan solo a 2 metros del señor S, y dar un salto, ¡fum!, desapareció en el aire, se esfumó, se volatilizó,
como si el perro hubiese sido absorbido por una dimensión o una anomalía en la realidad. El señor y su hija se quedaron de piedra. Eso no era posible. Pero, al mismo tiempo que el perro desaparecía en pleno salto en el aire, la casa es como si vibrara, como si hubiera habido un pequeño sismo y un sonido como de una explosión, como quizá un estampido sónico cuando un avión rompe la barrera del sonido, valga la redundancia, o como una explosión, ya lo digo, un estallido de algo, que quizá podía marcar el acceso de ese animal a otra realidad, quién sabe. Como digo, pues el señor ese estaba totalmente aturdido, totalmente espantado, pero aún así buscó a su perro por toda la casa. Y habían cosas raras, eso sí, porque cuando llega a la cocina se da con la sorpresa de que la ventana, el vidrio de la puerta, estaba totalmente rota en pedazos y estaban los trozos estos de cristal esparcidos por todo el pasillo y por el suelo de la propia cocina. Minutos después, el señor ese, pues, decide contactarse con otro señor de apellido Kosaka que vivía ahí cerca, ¿no? Ya había pasado buen rato y ellos dos estaban, seguramente acompañados por otras personas, a la búsqueda no solo del perro en sí, sino de una respuesta ante lo que había ocurrido. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que de pronto, de la nada, aparece el perro. Aparece en otro lugar de la casa, en el garaje. Y bueno, en ese momento pues cundió la algarabía, la emoción, ¿estás bien? Pero le llamó la atención que el perro no estaba pues cansado, no era que se hubiera escondido, que hubiera venido corriendo a algún sitio, sino que más bien estaba como atontado, aletargado, como saliendo de una somnolencia rara, ¿no? Pues el señor Kosaka, como digo, el amigo, el vecino, ¿no? Intentó dejar constancia tomando algunas fotos del perrito ahí en el garaje, pero el perro estaba extraño, estaba como reacio, como que fuera presa de pronto de un gran miedo, pero no un miedo ni a su dueño ni al señor Kosaka, sino un miedo a ese lugar, como cuando hay personas que dicen aquí hay una mala vibra, acá hay algo negativo, es un lugar pesado, embrujado dirían algunos, pero era el perro el que estaba sintiendo ese miedo. Así que lo dejaron salir del garaje y ahí recién es cuando el señor Kosaka pudo tomarle una foto ya sin temor, porque el perro pues parecía no estar con posibilidades de atacar ni digamos particularmente tenso, que pudiera ser un peligro también para el señor Kosaka, ¿no? Algo que observaron es que además el perrito, pues en su región lumbar, tenía, ¿no? Digamos así, como si le hubieran rasurado esa parte de pelo o se le hubiera caído, ¿no? Era, digamos, una cosa bastante extraña. Y lo más extraño aún es que no solamente el perro tenía miedo a ese lugar, sino que vecinos, otras personas, cuando se acercaban a ese sitio, creían percibir una vibra extraña, algo negativo, y sentían miedo de la nada. Y así muchos empezaron pues a evitar este lugar por años inclusive, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con ese perrito de raza Akita? Es algo que posiblemente ya nunca sepamos. Pero quién sabe si también otros animales puedan, así como los seres humanos, solo que obviamente no lo pueden contar ni dejar testimonio, hayan sido también víctimas, podemos decir, de este tipo de fenómenos. Y si es así, ¿de qué estamos hablando? ¿De distorsiones espaciotemporales o de alguna inteligencia detrás que por algún motivo, así como con los seres humanos en las abducciones, de cuando en cuando extraen muestras en cuanto a plantas y animales, a veces los devuelven y otras veces no? ¿Quiénes son esos ladrones de otras realidades o quizá de otros mundos? Los niños. Generalmente cuando hablamos de casos relacionados al fenómeno ovni
o a lo misterioso, lo insólito, nos estamos pues, digamos, situando en los casos que tienen como protagonistas a adultos. Adultos, independientemente de la década de la vida en la que estén transitando. Adultos mayores, adultos medios, adultos jóvenes, raramente adolescentes, y muy poco común es que hablemos de casos de niños. ¿Por qué? Porque los adultos, y creo que esto ya lo he mencionado antes, cometemos muchas veces el error de considerar que cuando un niño o una niña nos cuenta algo particularmente extraño, pues ha de ser fruto de la fantasía. Y si alguien piensa así, yo le invito a que recuerde cuando usted, amigo oyente, o yo también, éramos niños, de seguro que hemos observado por ahí algo extraño. Algo que después la racionalización forzada de la educación y de tantas cosas nos dijo que no era posible. Quizá algo que otros llamarían un duende, un amigo imaginario que nosotros en ese momento sabíamos que era completamente real, o cosas así. Pero esto al final queda consumido, queda en el baúl de los recuerdos, que muchas veces no se pueden ni recuperar completamente cuando uno es adulto, pues porque así nos lo manda la sociedad, ¿no? Esta sociedad tan materialista, tan superficial, y que suele condenar lo que es distinto, suele condenar la diferencia, y más aún lo que se considera extraño o insólito, salvo cuando a algunos les gusta pues por ahí asustarse con historias de terror y ese tipo de cosas, pero para lo demás no aceptan que pueda esto suceder en la vida cotidiana. Y justamente el caso que les traemos a continuación es de, bueno, en ese momento era un niño de 10 años de nombre Michel. Michel vivía en Francia. No voy a decir el nombre del sitio porque la verdad que si mi inglés es más o menos, mi francés ni les digo, ¿no? Y él afirmó que había observado no el típico platillo volante, no tampoco un ser particularmente extraño, estrambótico, sino una posible nave de otros mundos, pero con una forma que parecía sacada de un parque de diversiones o de una serie justamente infantil. Bueno, vamos a ver. Michel, que en ese tiempo tenía 10 años, estaba jugando con otros niños de edad similar en el ático de su vivienda, de su residencia. Era un día con un clima favorable, soleado, bonito, fresco, pero poco antes de llegar al mediodía, los niños, incluido Michel, escuchan un sonido bastante singular que podría ser parecido al de no uno, sino quizás 2 aviones de reacción que estuvieran ejecutando un vuelo muy bajo, casi a ras de los tejados de las casas. Bueno, Michel corrió al patio con 4 de sus amigos para observar esos aviones, pero de pronto no pudieron porque les tapaba la vista un gran edificio cercano. Pero aunque no pudieron observar los posibles aviones, notaron que a su derecha había algo mucho menos esperado, ¿no? Era lo que catalogaron como una máquina aérea, una máquina voladora, pero que tenía forma como si fuera una libélula gigante, con todo y alas, que estaba descendiendo, estaba aterrizando en el centro de vamos a decir así, una cancha o un terreno plano cercano, ¿no? Esta nave o lo que fuera era de un color insólito también, era rosa brillante, pero como que semitransparente, al punto que su interior era claramente visible. Bueno, un saludo para mi amiga Joana, que ama el color rosa. Entonces este sería su ovni favorito, por decirlo así. Bueno, dentro de ese interior que se podía atisbar había como una especie de cabina de mando al frente, y dentro de ella 2 seres que estaban sentados en una especie de sillas o sillones con un panel de control, ¿no? Todo bien película.
Estos seres parecía como que estaban mirando hacia todos lados, como también ellos extrañados de dónde estaban, como por ahí observando algo que les era nuevo, y notaron que en la parte trasera de esta estructura pues habían como una especie de tubos más oscuros, y dicen que este artefacto o lo que sea pues permaneció algo menos de un minuto posado en tierra y luego salió de nuevo moviéndose lenta y silenciosamente, volando como si fuese una libélula de verdad, ¿no? Pero a gran escala y mecánica. De pronto resulta que no solo, y quizá por eso trascendió el caso, el pequeño Michel y sus amigos habían observado este ingenio, sino que también otros adultos estaban mirando por ahí, incluidos los padres de Michel. Y pues justamente para que esto quede a la posteridad, es como que le piden al pequeño que haga, antes que se le olvide, un dibujo de lo que había observado. Y efectivamente quedó para la posteridad una especie como de gran libélula con estos seres pues dentro de eso que era una nave, no era una libélula evidentemente, que parecían tener como una especie de antenas, inclusive, ¿no? Como los típicos marcianitos de las primeras películas y series que sobre este particular había. Una cosa bastante extraña, ¿no? Que parece como que salida del mundo de los sueños, del mundo de las fantasías, pero, atención, también hubo adultos que lo vieron, y aunque debería bastar la palabra válida de los chicos, de los niños, pues los adultos también observaron, así que pues cuantos más testigos mejor, como se suele decir. Bueno, hay más casos para el día de hoy, amigos, y otro que también parece salido del planeta de los sueños, de lo imposible, de los cuentos de hadas, nunca mejor dicho lo de cuentos de hadas, porque nos vamos al año 1937, seguimos en tierras europeas, pero en este caso ya no en Francia, sino al costadito, hacia el este, en la Confederación Helvética, que es el nombre oficial de Suiza. Ni más ni menos que en las cercanías de St. Gallen. St. Gallen, ese nombre me suena. Si no me equivoco, ahí es donde hace algunos años atrás se hizo un extraño como que túnel y salió en la prensa y sobre todo en los canales conspiranoicos que para hacer el túnel de St. Gallen se hizo una ceremonia como de inauguración que tenía unas cosas muy macabras, unos simbolismos que parecían del de abajo, del de cuernos, unas cosas que se tildaron como de demoníacas o luciferinas, una cosa bien rara. Y si no me equivoco, no muy lejos de ahí, también se encuentra otro lugar que despierta el recelo de bastante gente, como es el CERN, ¿no? Con el colisionador de hadrones, con su, a la entrada, estatua de la diosa Kali, ¿no? Ahí con el tema de la destrucción y todo eso. Es una zona bien pesadita actualmente, y también lo sé por una amiga que estuvo pues este tiempo allá por Suiza en el contexto de la pandemia, y dice que en sí toda la zona era bastante pesada a nivel incluso paranormal. Bueno, ese es otro tema. Pero estamos hablando de épocas anteriores. Iba a decir épocas más frescas, pero estamos hablando de un contexto prebélico o entre guerras, ¿no? Como es el año 1937. Ahí por St. Gallen, en Suiza, en horas del día, es decir, había buena visibilidad, Wolfgang Eisenbeis, de 5 años, nuevamente otro caso de un niño que ve lo aparentemente imposible. El pequeño Wolfgang, de 5 años, estaba jugando en el jardín con su hermana mayor, que también era muy jovencita, ¿no? Su hermana mayor de nombre Judith. Y en eso estaban cuando de repente, como que a unos 30 metros, en la cima de una pequeña colina tan típica del lugar, ambos observaron que apareció un insólito visitante. ¿Quién podía ser? No sabemos de qué se trataba, porque lo que ellos dicen es que era un enanito, pero no el típico extraterrestre gris, cabezón, que ya sería el acabose, ¿no? Estamos hablando de 1937. Supuestamente esos aún no hacían acto de presencia, ¿no? No se había inaugurado aún la edad moderna del fenómeno ovni, que fue 10 años después, en el 47.
con lo de Kenneth Arnold, Roswell y todo eso. Bueno, este enanito era más como de otros tiempos, como digo, los cuentos de hadas, las típicas ilustraciones de estas historias de fantasía, ¿no? Porque estaba el enanito vestido de rojo y azul, colores llamativos, brillantes, resaltantes, y llevaba una gorra puntiaguda, como si fuera, no sé, uno de estos duendecitos, ¿no? Y pues este enano no estaba parado por sí, sino que tenía una pala, un instrumento pequeño, pero totalmente como los de los seres humanos, solo que a su dimensión, ¿no? Una pala, y además parecía estar cavando, algo buscaba, quizá el tesoro del duende del que hablan tantas antiguas leyendas, ¿no? Como que si llegas al final del arco iris te vas a encontrar un duende con su tesoro, quizá en una olla también del mismo metal, de oro, ¿no? Con monedas y todo eso. ¿Qué sería, no? Imagínense eso, un enanito, como si fuera estos duendes de cuento, con una pala cavando en lo alto de una colina. Y los dos niños, los dos hermanos, Wolfgang y Judith, no aguantaron la emoción. Y eso sí, intentaron igual a su corta edad racionalizar en un primer momento y dijeron: no aguanta, quizás sea el jardinero. Así que le gritaron con su apellido, que era Kill, ¿no? Un apellido conocido del mundo del misterio. Wolfgang fue quien gritó: ¡Señor Kill! Pero el enanito se sobresaltó, dejó su labor y con todo y pala corrió colina abajo porque dijo: uy, caramba, se supone que nosotros no existimos para los humanos y ya me han visto. No puede ser. Pero bueno, el testigo, Wolfgang, aún 45 años después, es decir, cuando ya era un adulto de 55 años, recordó el evento y lo dio a conocer. Tanto era que había marcado no solo su niñez, sino de por sí toda su vida. Quizás se trató de uno de los últimos duendes, enanitos, a la antigua usanza, no a la de los cuentos, que se le presentó a alguien. Bueno, vamos a avanzar algo en el tiempo, pero todavía seguimos en la época del color blanco y negro, al otro lado de los Alpes, ya no Suiza, sino ahora la bota italiana, la península itálica, en la Toscana, en un lugar llamado Alberés, Italia, ¿no? Octubre de 1953, serían pues entre las 6 y las 6:30, ¿no? De un día de ese octubre. El testigo, nuevamente, un adolescente de 14 años, que no da su nombre, solo la inicial L, entonces vamos a ponerle un nombre bien italiano. Vamos a decir que es Luigi, ¿no? Como el hermano de Mario, de Mario Bros, ¿no? Bueno, ya Luigi había salido a buscar a sus amigos para pasar pues un momento de diversión, de juego seguramente, así que estaba caminando hacia la zona de una playa cercana, cerca a un canal, y no era oscuro todavía, eran las 6:30, como digo. Pero mientras estaba por ahí caminando, ve lo que pensó que era la parte superior de un pequeño árbol, pero en ese lugar nunca había habido árbol alguno. Igual le dio curiosidad y de pronto ve que se trata de un objeto oscuro con forma de torpedo que estaba flotando como unos 10 a 20 centímetros del suelo. Y de pronto se da cuenta que del lado derecho de este objeto empieza a brillar algo, una luz blanco-azulada que le hace como una atracción casi hipnótica. El objeto tiene como una amplia base circular y sobre todo el silencio es absoluto. No produce ruido de maquinaria ni de ninguna otra cosa. Como si algo lo siguiera arrastrando, hipnotizando, Luigi se iba acercando más al objeto, cuando de repente se topa casi cara a cara con quizá alguien que venía ahí dentro de ese como torpedo, ¿no? Ese objeto pues era una criatura, un ser humanoide que tendría pues 1,20 m de altura. Estaba con la cabeza dentro de un casco
quizá como que medio para reafirmar que venía de otro mundo y era como un astronauta. Pero se podía ver claramente el rostro de la criatura y no era nada agradable. Tenía 2 grandes ojos completamente oscuros con una forma almendrada. La nariz o era plana o era prácticamente inexistente y su boca era diminuta, chiquititita, casi residual y no tenía orejas. O sea, muy posiblemente era un extraterrestre gris, solo que este venía con una especie de casco. No sabemos, cosa rara, ¿no? Y el testigo dice que no vio otros detalles como que tuviera cuello o algo así, sino que este humanoide estaba como usando un traje bastante ajustado y que del interior del casco además venía como una iluminación que hacía que se viera más aún los rasgos de esta criatura. Nuestro protagonista Luigi se sobresaltó, se asustó, obviamente. Ven esa cosa con unos ojos como de insecto enormes, ¿no? Así negros, grandes. Y lo único que hizo es gritarle: ¿quién eres tú? Probablemente también, ¿qué haces aquí? ¿De dónde vienes, ser del infierno? Y esta criatura empezó así, sin temor, a acercársele más. El testigo piensa que como que flotando, porque no vio que tuviera brazos o piernas que lo hiciesen caminar, y ya esto fue suficiente. Luigi empezó a correr hacia un dique cercano, hacia donde estaba yendo, pero luego decide ir hacia la casa de un amigo que estaba por ahí cerquita. No observó que el objeto partiera, se elevase, ni tampoco que el humanoide continuara por ahí. Pero recuerda que cuando estaba en esa huida sintió como una especie de fuerte viento que no sabía de dónde venía y un como zumbido, pero más que un zumbido era un ruido metálico. Ahora, esto no acabó ahí, como dice mi tío Nelson. El chiste no ha acabado, continúa, porque después de eso, durante varios días, el pequeño Luigi empezó a sufrir de la nada de una fiebre alta que los médicos no sabían a qué se debía. No estaba enfermo de gripes ni nada, simplemente tenía una fiebre alta indeterminada y decidió por eso contarle a sus padres lo que había ocurrido. Estos, asustados y seguramente indignados, se acercaron al lugar y lo único que encontraron fue 3 círculos de suelo quemado que pues permanecieron durante mucho tiempo ahí. Bueno, este caso fue recopilado, reseñado por la investigadora Claudia Cinquemani en la International UFO Magazine, justamente de Italia, en su edición de julio-agosto del 2015. Entonces nos preguntamos, ¿quién era ese ser de los ojos oscuros? Todavía faltaba para que se hicieran presentes tanto en las series televisivas como en los casos ovni en general, como digo, los famosos extraterrestres grises, ¿no? Que tenían más o menos esa fisonomía. Entonces es cuando uno dice, ¿qué pasó? Pero cerremos con otro caso, también de Italia, pero en esta ocasión un poquito más atrás en el tiempo, 10 años antes, 1943, el 15 de marzo, en Montecristo, Novara, Italia. Nuevamente la protagonista es una niña que tendría en ese momento unos 6 años y su hermana mayor. De un área rural, estaban cuidando una cabra de propiedad de sus padres en una zona relativamente remota. Y de pronto es la niña quien escucha un ruido como un estruendo, algo fuerte, ¿no? Y antes de que pudiera reaccionar y preguntarse qué está pasando o preguntarle a su hermana mayor, inmediatamente observan que hay un objeto que está aterrizando no sobre el suelo, sino encima de un arbusto. Lo que recuerda la testigo son recuerdos muy vagos de la forma de esto. Calcula que tendría como de 2 a 3 metros de ancho y parecía como un coche pero pequeño, quizá más que un coche para niños, ¿no? Estos carritos, cunas, algo así. Su color, eso sí, era verde metálico y tenía 2 tipos de asientos visibles, ¿no? Y en estos estaban 2 hombres pequeños o algo así, que rato después salen del artefacto, nave o lo que fuera.
y se hablaban entre sí, estaban muy de charlar, pero en un idioma desconocido. No era italiano, no era una lengua romance, no parecía algo que pudiera ser entendido por humanos, ¿no? Estaban vestidos según la niña, que ya lo contó cuando creció, ¿no? Con una especie de overol blanco y además tenían como un casco. Bueno, la niña estaba totalmente asustada y de pronto ve que su hermana empezó a acercarse a estos seres y empezó como a hablarles, pero no sabe qué más habrá, si se habrán entendido algo, no recuerda más, tampoco parece que después su hermana tocase el tema. Lo cierto es que recuerdan que los hombres pequeños, o lo que fueran, se alejaron de la escena y ahí acaban los recuerdos. Así es, amigos, lo extraño, lo insólito, el fenómeno ovni, fenómeno paranormal, la variedad que ustedes quieran, se nos presentan en todo momento, en todo lugar, en distintas edades y a veces incluso trascendiendo lo humano. Vivimos en un mundo que no nos deja aburridos y sin noticias ni un solo día. Y no estoy hablando solamente de la política, de los conflictos, de las cosas negativas. Tampoco estoy hablando de las cosas 100% buenas, que también hay que dar buenas noticias, sino de esa rendija a otras realidades, lo que tú te quedas pensando, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, pero lo dejas esas calificaciones morales a un lado y solo te encuentras con el misterio, presencias, entidades, objetos que no deberían estar ahí, de acuerdo a nuestro entendimiento. ¿Pertenecen a otros mundos? ¿Pertenecen a otras dimensiones? ¿O quizá al planeta de nuestra imaginación? ¿Al espectro de las travesuras que nos puede jugar la mente? No lo sabemos, amigos. Pero lo importante es que todo eso se reseña aquí, en Misterios al Anochecer. Yo soy Fernando Chapi Martínez, les agradezco que estén aquí con nosotros en la sintonía, ya sea de Radio Arequipa Internacional, de Estación Lamas 96.3, de Imperial 2, de Edenex. Es la radio del misterio, y el Misterio Infinito Perú en YouTube. Un agradecimiento especial también para mi amigo Albert Rosales, allá en Miami, Florida, que recopila muchos de estos casos en su grupo Humanoids, UFOs and Other Strange Phenomena, y pues que siempre también es un gusto tenerlo en el programa. Y en general un saludo para todos y cada uno de ustedes por acompañarme. Nos escuchamos en el siguiente programa. Dios me los bendiga. Chao. Muy buenas noches. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.